Bueno, les voy a compartir en pantalla el ejercicio. A ver, yo lo busco, que acá lo tenemos. Instrumentos financieros de pasivos. Compartir. Listo. ¿Alcanzan a leer el ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a revisar el enunciado. Que el enunciado, pues yo sé que ya lo tenemos claro, pero igual pues lo volvemos a leer para efectos de que hagamos la segunda parte. Entonces teníamos que ver un banco que desembolsa un crédito a una empresa por un valor de 200 millones con una tasa del 9%. Pagadero en 36 meses, en cuotas semestrales, y se paga una comisión de desembolso, o el banco nos cobra una comisión de desembolso del 2%. Asimismo, el banco le paga una comisión a su asesor comercial por valor de 500.000 pesos. Veíamos entonces el paso a paso, los datos iniciales, estuvimos calculando la tasa periódica semestral, identificamos cuántos semestres habían en 3 años, cuánto era el valor de la comisión del desembolso del préstamo, vimos cuál era la comisión de ventas, por ahí estuvimos también mirando cómo se calculaba la cuota fija. Listo, y con base en eso, pues nosotros hicimos un ejercicio para convertir o para calcular la cuota fija mediante diferentes fórmulas. Una es la que trae el Excel y otras dos que son las que aparecen manualmente y que ya ustedes escogían cuál les gustaba más. Vimos la tabla de amortización que nos entrega el banco y que es la que queda pactada entre el cliente y el banco como tal. Entonces aquí teníamos nuestra primera tabla de amortización y empezamos con el tema de la medición inicial desde el punto de vista de banco. Y como banco entonces teníamos el valor del crédito, la comisión cobrada, tuvimos una comisión pagada y el valor neto pues del desembolso que realiza el banco pues es de 196.500.000 distribuido de la siguiente manera: 196 millones que se iban para el cliente y 500.000 que le pagaron al asesor comercial. Hicimos el reconocimiento inicial, que acá tenemos cómo fue que nos quedó. Entonces tenemos que la cuenta por cobrar a clientes, le cobra los 200 millones, queda una comisión recibida por anticipado de 4 millones y que entrega o que desembolsa como equivalente al efectivo 196 millones de género crédito y que tenía el para registrar desembolso de crédito al cliente X según pagaré número tal. Reconocimiento de la comisión pagada al asesor. Entonces colocamos el asiento contable en el cual teníamos las comisiones pagadas por anticipado por concepto de préstamos por valor de 500.000 y el efectivo equivalentes por 500.000, que es un asiento pues muy simple, muy sencillito. Para registrar pago de comisión por ventas, por desembolso al crédito al cliente X, según pagaré, número tal. Listo. Medición posterior. Entonces, ¿qué hicimos? Teniendo en cuenta que llegó Armando Franco, le damos a admitir. En medición posterior, entonces tenemos que aplicamos el método del interés efectivo, que es lo que pide la medición al costo amortizado, en la cual lo que hacemos es que calculamos la TIR de los desembolsos. Entonces teníamos acá todos estos desembolsos, 196.500, y que a nosotros nos iban a ingresar todas estas cuotas fijas. Y al realizar esta TIR, pues nos da la tasa de interés efectiva, la que aplica para el caso del banco, porque pues él cobra una tasa del 4,40, pero como él no desembolsa todo el dinero, sino que el banco lo que desembolsa es, desembolsa en total al cliente 196 millones y 500.000 se los desembolsa al asesor, entonces todo esto me afecta a la tasa de interés real del banco. La tasa de interés efectiva para el banco es el 4,95%. Después hicimos un ejercicio del abono a capital, del abono a intereses, del saldo a capital y conocimos una fórmula nueva que se llamaba pago PRIN, que no sé si alguien recuerda qué significa pago PRIN en el Excel.
Profe, es el pago principal. Es el pago principal. Listo, ¿y qué significa eso? Es que pago principal. Es profe, ¿no es el pago por anticipado que hizo de los 4 millones de los Sí, intereses? sí, sí. ¿Ese es el pago de qué? El pago anticipado de los 4 millones Ujú. que hizo el cliente, de que no le desembolsaron los 200 millones, sino solo los 296, Ujú. porque eso dejó 4 millones por anticipado para intereses. Sí. Entonces, el pago principal hace referencia a que a que de un monto o de un valor en cierto tiempo y con una tasa de interés, pues este es el valor que se va realmente amortizando por cada uno de los pagos. ¿Sí? Entonces veíamos pago PRIN en el caso de las comisiones cobradas y el pago PRIN también a las comisiones pagadas. Pero nosotros también calculamos pago PRIN para identificar cuál era el abono que realmente se hacía a capital en, en esta tabla de amortización. ¿Listo? Eso significa pago principal y está enfocado a que se identifique qué es lo que realmente se está abonando al capital o a un monto que se haya establecido. ¿Sí? Eso es lo que significa un pago PRIM. Vimos, con base en esta tabla que hicimos, que es la que internamente tiene que registrar el banco, vimos cómo se hacía el reconocimiento de cada una de las etapas. Entonces, lo primero que hacíamos era reconocer el interés. Y entonces el interés, entonces aquí estaba, 9.2, para el caso de la primera cuota, 9.215.432. Entonces, cuentas por cobrar a clientes contra el ingreso. Listo, y colocamos intereses. Después, amortizábamos las comisiones cobradas y las comisiones pagadas. ¿Cómo lo hacíamos? Entonces, comisiones recibidas por anticipado, por tanto, contra ingresos por comisiones, por tanto, para el caso de la comisión cobrada. Entonces, disminuimos el pasivo y contra el ingreso. Colocamos acá amortización de comisión por desembolso del periodo 1 del crédito al cliente X. La amortización de la comisión pagada. Entonces, la comisión pagada por anticipado disminuye contra el gasto por comisión. Esa es la amortización de la comisión que hemos pagado al asesor comercial. ¿De dónde salen estos valores? De la tabla que creamos. Entonces, estamos registrando estos valores, el interés, la comisión y la comisión pagada. ¿Cuánto vamos a recaudar? Pues vamos a recaudar esto. Entonces, una vez que hemos amortizado las comisiones, se paga o se recibe el pago de la primera cuota. Entonces, clientes, disminuye la cuenta de clientes y aumenta el dinero en efectivo. Que recordemos que estamos ubicados como banco, entonces nos disminuye la cuenta por cobrar a clientes y nos aumenta el dinero en efectivo. Y entonces nos quedó abono de la cuota 1 del crédito total al cliente X o del cliente X. Y este mismo ejercicio de hacer estos 3, 4 registros se va a repetir. O sea, de ahí en adelante la mecánica es exactamente igual. Lo único es que con valores distintos. Entonces, interés, comisión cobrada, comisión pagada, dinero recaudado. El otro mes, intereses, comisión cobrada, comisión pagada, dinero recaudado. Al otro mes, intereses, comisión cobrada, comisión pagada y recaudo del dinero. Listo, siempre se va a seguir repitiendo lo mismo, entonces pues por eso no coloqué acá, por favor hagamos todas y cada una de las cuotas, no, porque pues ya se vuelve muy mecánico y pues no vale la pena que nosotros repitamos lo mismo durante nuestra jornada de formación. Entonces simplemente se hacen pues los registros. Bueno, entonces hasta ahí vimos en nuestra clase pasada. El día de hoy entonces trabajaremos el crédito, pero ya no desde el punto de vista del banco, sino desde el punto de vista del cliente. Es decir, nos ubicaremos ya no como banco, sino como empresa a la cual le acaban de conceder un crédito. Entonces, nos vamos a ubicar como empresa. Entonces, nosotros somos una empresa, el banco X nos dio un crédito de 200 millones con una tasa del 9%, pagadero en 36 meses, en cuotas semestrales y nos cobra una comisión de desembolso del 2%. Nosotros pues vamos a desconocer este último dato que dice que le pagaron una comisión al asesor comercial. Nosotros como cliente pues no sabemos el banco cuánto le paga internamente
al asesor comercial pues por otorgar créditos. Nosotros simplemente tenemos unos datos que son los 200 millones, que nos cobran el 9% efectivo anual, pagadero en 36 meses, en cuotas semestrales y con una comisión de desembolso del 2%. Hasta ahí tenemos nosotros porque es la información que tenemos y pues ¿qué nos va a servir? Estos primeros cálculos que tenemos, que son, digámoslo así, iguales para ambas partes. Entonces, ¿qué información inicial tenemos? Valor del préstamo que vale 200 millones, tenemos una tasa que es del 9%, esto equivale al convertir la tasa al 4,40% semestre vencido. El plazo, pues que son los 36 meses, quiere decir que vamos a pagar 6 cuotas, ¿sí? 6 semestres. Comisión del desembolso por el crédito son de 4 millones y que tenemos el valor de una cuota semestral. Listo, entonces tenemos estos mismos datos y lo único que no vamos a tener es esta sección, comisión de ventas o la comisión pagada al asesor, pues porque eso no, nosotros no tenemos ni siquiera por qué enterarnos de eso. Entonces, nosotros con base en estos primeros datos, pues también tenemos nuestra tabla de amortización que nos acaba de entregar el banco. Entonces el banco nos dice, mire, esta es la tabla de amortización, usted tiene un saldo de 200 millones, paga 6 cuotas por igual valor, que le cubre el capital y que le cubre el interés. Es decir, esta tabla también la tenemos nosotros como clientes, así como el banco la hizo. Ese mismo banco la tiene y nosotros como clientes, que somos las personas que estamos adquiriendo el crédito, pues también tenemos esta misma tabla de amortización. Listo, entonces, hasta ahí, pues los datos son los mismos. Tenemos el primer dato, los datos iniciales, 9%, 36 meses. Nos cobra una comisión por el desembolso de 4 millones y tenemos que pagar una cuota de tanto. Este es el 4%, el 4,40% semestre vencido. Que aquí está la fórmula y que ustedes pues ya la tienen porque el ejercicio se los subí a la plataforma. Listo, aquí está la tasa periódica, cómo fue que se calculó. Aquí está la fórmula que dice qué significa N. Aquí están las otras formulitas para que ustedes las practiquen de manera manual. Listo. Entonces, hasta acá tenemos esta tabla de amortización. ¿Cuál es el paso 1? Entonces, vamos a mirar cuál es la medición inicial. Entonces, vamos a ubicarnos como banco, como empresa. Entonces, aquí. Entonces, medición inicial para la empresa. Valor del préstamo, 200 millones. Comisión por desembolso del crédito equivalente al 2%, nos dio 4 millones. Listo. Valor neto del desembolso, 196 millones. Entonces tenemos, esa es la medición inicial. ¿Cómo la reconocemos? Miren que la medición inicial pues no tiene mayor ciencia, simplemente tenemos un valor del préstamo, tenemos una comisión y pues igual nosotros tendremos que pagar como deuda pues un valor de 200 millones. Entonces, ¿qué nos ingresa como dinero en efectivo? ¿Sí? A la cuenta del banco, bien sea a la cuenta corriente, a la cuenta de ahorros. ¿Cuánto nos ingresa? Pues nos ingresa solamente 196 millones, que son estos. Si los ven, 196 millones. Comisión pagada por anticipado. Entonces estamos pagando una comisión anticipada. ¿Por qué? Porque nos desembolsaron, nos descontaron del crédito pues una comisión del 2% equivalente a 4 millones. Entonces el banco no nos dice, mire, yo le desembolso 200 millones y por comisión le cobro el 2%, entonces vaya, hágame una consignación por 4 millones. No, él simplemente le descuenta el valor directamente al momento del desembolso. Entonces ya nosotros cuando hacemos internamente la conciliación bancaria, entonces vamos y revisamos el extracto y allá dice desembolso 200 millones, nota débito por comisión de desembolso de crédito 2% y aparece menos 4 millones. Listo, entonces efectivo de equivalentes 196 millones, comisiones pagadas por anticipado por concepto de obligaciones bancarias 4 millones y colocamos nuestra cuenta de pasivo. Entonces, ¿cuál es nuestra cuenta de pasivo?
nuestra cuenta de pasivo se llama instrumentos financieros medidos a costo amortizado por concepto de obligaciones bancarias. Entonces registramos nuestra deuda por un valor total de 200 millones de pesos. Muy fácil. Miren que valor del préstamo nos restaron tanto de comisión. Entonces nos hicieron un neto de desembolso de 196 millones. Entonces efectivo equivalente 196. Comisiones pagadas por anticipado 4 millones. Y contra la cuenta de instrumentos financieros medidos a costo amortizado por concepto de obligaciones bancarias, que sería nuestra cuenta de pasivo. Entonces, esto es como el equivalente a lo que manejábamos anteriormente en norma local, lo que considerábamos la cuenta de bancos nacionales, ¿sí? O obligaciones financieras con bancos nacionales. Ese es el equivalente. Sino que como ahora bajo norma internacional, esto ya es un instrumento de deuda, entonces lo tenemos que denominar como corresponde. Entonces le colocamos el nombre, instrumentos financieros. ¿Cómo lo medimos? Entonces a costo amortizado por concepto de obligaciones bancarias. Esto ustedes ya parametrizan en sus paquetes contables pues las subcuentas y las cuentas auxiliares como corresponde. Para registrar, entonces desembolso de crédito con la entidad financiera X. Listo. Y acá le colocan los demás datos que corresponda al crédito. Aquí le podemos agregar, coma, según pagaré número XXX. Listo. Entonces, ahí tenemos la medición inicial de este crédito. Pregunta. ¿Alguien entendió algo de lo que expliqué? Sí, profe, hizo la medición inicial, lo que se le desembolsó y las comisiones por desembolso. No se ha hecho nada más. Listo. Gracias. ¿Hay alguien que no haya entendido ese primer paso? Bueno, entonces, miremos qué fue lo que hicimos. Entonces, primero, partimos de unos datos generales. ¿Cuáles son los datos generales? Un crédito, una tasa de interés, tiempo, calculamos cuota fija, calculamos cuál es la tasa periódica semestral. Con eso verificamos nuestra tabla de amortización que nos entregó el banco a nosotros. Y hacemos la medición inicial del crédito. ¿Cómo lo hicimos? Entonces, valor del préstamo menos esta comisión. Entonces, valor del préstamo menos esta comisión y esto nos dio un valor neto de desembolso. Entonces, reconocimiento inicial, entonces, efectivo de equivalentes por el dinero que efectivamente se recaudó, comisiones pagadas por anticipado por 4 millones y instrumentos financieros medios a costo amortizado, obligaciones bancarias. Listo, esto también se puede desagregar en 2 asientos. ¿Cómo creerían ustedes que esto lo puedo desagregar en 2 asientos contables? ¿Qué se les ocurre? Profe, uno por el valor del préstamo total y otro por el valor sin la comisión. Exactamente. Entonces, lo podríamos desarrollar así. Podríamos decir, efectivo y equivalentes al efectivo, 200 millones. Contra, instrumentos financieros medidos a costo amortizado, obligaciones bancarias, por 200 millones. Y hacer otro asiento aparte, donde digamos, comisiones pagadas por anticipado, 4 millones, contra, efectivo y equivalentes del efectivo, 4 millones de género crédito. Listo, entonces, para que ustedes sepan que si lo hacen así o si lo hacen mediante 2 asientos, de ambas maneras está bien hecho. ¿Listo?
¿Sí me comprenden el porqué del otro asiento? Señor. Sí, sería como hacerle toda la secuencia del crédito. Entonces son 200 millones, entonces yo registro efectivo 200 contra mi deuda de 200. Y como aparte son 4 millones de comisión, entonces yo digo comisión pagada por anticipado contra efectivo equivalente es 4 millones. ¿Sí? Y de hecho, si usted verificara el extracto financiero, o sí, el extracto bancario de esta empresa, pues muy seguramente el banco tendrá reflejado en ese extracto 200 millones y debajito menos comisión de 4 millones. ¿Listo? Entonces lo pueden hacer también así. ¿Listo? De ambas maneras está bien hecho. Bueno, vamos a hacer entonces medición posterior. Entonces, para la medición posterior, como esto está costo amortizado, pues también tendremos que calcular el interés efectivo. ¿Por qué? Porque la tabla que me entregó el banco, que es la siguiente, espérenme, acá subimos un poquito. Sí, esta tabla que me entregó el banco, esta tabla de amortización, pues él me dijo acá que me estaba cobrando un interés del 9% efectivo anual, o mejor dicho, el 4,40 semestral, y pues esto es lo que yo voy a pagar. Esto es para un crédito de 200 millones, pero resulta que como el banco no me pagó los 200, sino que el banco no me desembolsó sino 196 millones, entonces la norma internacional nos dice que eso que usted pagó por comisión, pues lo tiene que amortizar y que por lo tanto eso le va a afectar a usted también la tasa de interés que apareció o que usted pactó con la entidad, sí, en este caso con la entidad financiera. Entonces, él me dice, muéstreme en su tabla de amortización el interés real que usted está pagando bajo un saldo de 196 millones y amortíceme esa cuota que usted pagó por anticipado o esa cuota, no, esa comisión que usted pagó por anticipado, amortícela durante el transcurso o durante toda la vigencia del crédito. Por esa razón es que tenemos que volver a calcular la tasa de interés. Entonces tenemos una cuota fija que ya me pactó el banco y que pues yo ya no voy a decir que la voy a cambiar, no, esa ya es la que está pactada. Pero la norma me dice, listo, esta es la cuota que usted va a pagar y pues esto no va a cambiar. Pero los intereses reales que usted va a pagar no van a ser estos. Van a ser otros porque el banco no le desembolsó 200, él le desembolsó pues 196 millones. Entonces su interés no es del 4,4%, que es lo que usted está pagando de acuerdo con esta tabla de amortización, sino que va a ser la real. ¿Y cuál es la real? Pues la tendremos que calcular nosotros. ¿Listo? Entonces, ese es el paso a seguir. Vamos a hacer nuestra tabla de amortización como empresa. Entonces, vamos a reflejar esa tasa real. ¿Cómo se hace? A través del método del interés efectivo. ¿Cómo se hace el interés efectivo? Pues a través de algo que se llama la TIR, que es la tasa interna de retorno. Aquí yo les puse nuevamente que se calcula la TIR porque es la tasa real a la cual se debe medir el producto. ¿Listo? Para que no digan, ay, es que el profe puso esa TIR ahí, yo no sé eso para qué es. Es para eso. Usted tiene que poner la tasa real de ese crédito. ¿Por qué? Porque el banco no le desembolsó 200 millones, sino que le desembolsó 196 millones. Y esto tiene un impacto en esa tasa de interés, en que realmente la tasa de interés que usted está pagando ya no va a ser del 4,4, sino que puede ser un poco superior. ¿Qué hacemos? Entonces, esto no existe, solamente vamos a hacer esto. Vamos a calcular la TIR. Recordemos algo, la TIR se calcula sobre flujos de efectivo. Entonces, tenemos acá 196 millones, que es el valor del crédito, y nosotros vamos a estar pagando durante 6 cuotas este valor fijo, que es la cuota que se acordó con la entidad. En este caso, 38.654.485. Entonces, acá colocamos los periodos, en este caso desde el 0 hasta el periodo 6, y acá los valores. Entonces, en el periodo 0, ¿qué sucedió? Pues un saldo de 196 millones que nos dio el banco o que nos entregó el banco a nuestra cuenta. Y
vamos a estar pagando cuotas fijas durante 3 años. En este caso, pues son 6 semestres. Entonces vamos a pagar cuotas fijas de 38.654.485. Entonces vamos a calcular la TIR de estos flujos de caja. ¿Cómo se calcula? Entonces aplicamos la formulita de la TIR. Entonces, como no nos acordamos mucho de la formulita de la TIR, entonces la vamos a repasar. Vamos a la sección de fórmulas. Recordemos que esto pues cambia dependiendo de la versión que tengan del Excel. A ver, que me escriban acá en el chat. Revisemos chat. No se me visualizó. Ok, listo. Nicolás Durán. Está esperando, listo. Ya. Listo, entonces tenemos. Calculamos la TIR. ¿Cómo la calculamos? Entonces hay una fórmula en Excel, en matemáticas financieras, que se llama la TIR. Entonces aquí dice TIR. Entonces acá en la fórmula dice, aquí en valores hay que seleccionar los valores. Entonces seleccionamos todos estos valorcitos y listo. Y le damos aceptar. Y él me calcula la tasa interna de retorno. Ya saben que pues que se vea visible al menos 2 decimales. Entonces dio 5.03%. Entonces mire, usted con el banco pactó una tasa del 4,40% en un saldo con un saldo de 200 millones, ¿cierto? Y que esa tasa era el 4,40% semestral. Pero como el banco no le dio 200, sino que le dio 196 millones, eso tuvo un impacto en su tasa de interés. ¿Cuál es el impacto que tuvo en esa tasa de interés? Pues que realmente, o la tasa de interés efectiva real, pues ya no es del 4,40, sino del 5,03. Esto es financieramente, por eso la norma internacional nos habla siempre de la contabilidad financiera. Nosotros tenemos que reflejar la realidad del interés, tasa de oportunidades, valores razonables y demás, porque esto es contabilidad financiera. Acá no estamos mirando contabilidad fiscal, solamente estamos mirando contabilidad netamente financiera. Entonces, esa tasa de interés efectiva pues nos dio el 5,03%. Listo, que es la que tenemos acá reflejada. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues acá donde dice bono capital, pues ¿cuánto nos tendrán que pagar? Pues, ¿o cuánto tendremos que pagar? Un valor de 200 millones. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Entonces, pues, tapamos, bueno, no tapemos esto. Entonces, tenemos que averiguar cuánto es el abono a capital para una cuota fija de esto, o sea, para una cuota fija de 38.654.485 con esta tasa de interés y con estos periodos de tiempo. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace a través de la fórmula del pago principal. Entonces, recordemos, el pago principal es poder identificar que si yo tengo un crédito con financiación, pues él me identifique cuál es el valor que se va a ir como abono a ese capital, ¿sí? En cierto periodo. En este caso, ese pago PRIN lo vamos a calcular acá. ¿Listo? Entonces, aplicamos la formulita, pago PRIN. Este es el capital, este es el periodo 1, esta es la cuota, esta es la tasa de interés. ¿Listo? Entonces, esta fórmula la practicamos en la clase pasada como unas 15 o 20 veces. ¿Sí? Porque inclusive la aplicamos acá con las comisiones pagadas y con las comisiones cobradas cuando hicimos el ejercicio de la tasa del acceso a crédito, ¿sí? el crédito concedido por el banco. Entonces nosotros también tenemos que calcular nuestro pago principal. Calculémoslo aquí, para que calculemos este primer datico de acá. Entonces, ¿cómo se hace la fórmula de pago principal? Entonces nos vamos para fórmulas, vamos a la sección de financieras,
buscamos la función que dice pago print, que es esta. Y entonces él acá nos muestra una tablita para que nosotros le pongamos los datos. Entonces aquí dice la tasa, entonces usted pone la tasa. ¿Cuál fue? La que usted calculó aquí, que es la tasa interna de retorno. ¿Cuál es el periodo que usted va, o a cuál periodo usted le va a colocar, o al cual usted le va a calcular el pago principal? Pues como nuestra primera cuota, entonces va a ser al periodo 1. Entonces usted se ubica aquí, periodo 1. Número de periodos. Entonces, ¿cuál será el número de periodos? Entonces, en total, mire que son 6 periodos. A ver, Luisa Camacho ingresó a la sala de reunión. ¿Cómo le admitir? Luisa se había volado de la clase. Listo, entonces, número de periodos. Entonces, en número de periodos, pues entonces vamos a colocar el número de periodos o simplemente se ubicarán en la casilla que está por ahí al inicio, donde decían que eran 6 cuotas. Listo, entonces yo aquí le voy a poner el 6 para no irme hasta por allá a buscar dónde está el número 6. Entonces les voy a poner el 6. Listo. Aquí dice, valor actual. Es el valor actual, la cantidad total de una serie de pagos futuros. ¿Qué creen que debo poner ahí? ¿Cuál sería el valor actual? Los 196 millones. Los 196 millones. Ahí vamos a poner los 200. Listo. ¿Por qué vamos a poner los 200? Porque a pesar de que el banco me desembolsó 196, realmente, ¿cuánto me va a cobrar el banco? Me va a cobrar los 200. Listo. Miren que yo acá en esta casilla de abono a capital, lo tenía con negativo. Recordemos que hay que poner siempre el valor en negativo para que él nos calcule el valor de manera positiva. ¿Listo? Entonces acá decía menos 200 millones. Entonces, si lo tienen positivo, entonces póngale un menos antes de seleccionar la casilla. Y le dan a aceptar. Y entonces nos quedó que el pago principal es 29.380.105, que es este que tenemos aquí. Listo. Entonces, así es que calculamos pago principal. Este mismo proceso lo hacemos para todas estas cuotas. Entonces, ¿cuánto se va a ir a capital? Pues 29.380.105. ¿Cómo hacemos el abono de intereses? Pues vamos a coger el valor de la cuota menos el abono a capital y eso es lo que me va a dar a mí el abono a intereses. Entonces, cuota menos abono a capital nos da abono a intereses. Listo. Y pues el saldo de capital pues seguirá siendo saldo menos abono a capital, nuevo saldo de capital. Saldo de capital menos abono a capital me da el nuevo saldo. Saldo de capital menos abono a capital me da el nuevo saldo y así sucesivamente. Listo. Entonces, esto lo hacemos y entonces construimos esta primera parte, construimos esta y entonces ya acá nos da un valor al final de la sexta cuota de que debemos 0 pesos del crédito. Esto lo hacemos aquí con respecto al crédito. Y comisiones pagadas. Entonces, la norma nos dice que cojamos y amorticemos estos costos que pagamos nosotros de manera anticipada. Es decir, el banco, cuando me desembolsó, me dijo, mire, el crédito era 200, mire, le desconté 4 millones de la comisión por desembolso. Entonces, como eso ya está pagado de una vez, desde el mismo momento en que se desembolsó el dinero, entonces tendremos que amortizar estos 4 millones durante todo el periodo del crédito. ¿Qué cuánto es? Pues son 6 semestres, el equivalente a 3 años. Entonces yo amortizo año a año esa comisión pagada. ¿Cómo se amortiza? Pues a través de la fórmula del pago PRIM. Es lo mismo, sino que en vez de ser con 200 millones, va a ser con 4 millones. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, recordémosla una vez más. Vamos a fórmulas, seleccionamos financiera. Recordemos que esto depende de la versión de Excel que ustedes tengan. Entonces, en el Excel busquen donde aparezca fórmulas y en fórmulas ustedes busquen donde diga financieras. A mí me aparece aquí. Yo le doy fórmulas, financieras y acá es donde me aparece. Entonces, buscamos la que diga pago PRIM. Pago PRIM, tasa, entonces buscamos la tasa, 5,03.
Periodo, entonces, ¿cuál va a ser? Pues la primera cuota, entonces, periodo 1. Número de periodos, ¿cuántos semestres hay en 3 años? Pues entonces hay 6, entonces 6. Valor actual, entonces el valor actual es este, 4 millones. Y esto me da un valor de 587.602, que es este. Así se calcula o así se colocan todos los valores de la fórmula pago principal. Esa fórmula de pago principal, pues ya la hemos visto en la clase pasada, hoy la estamos volviendo a ver. Apréndanla a aplicar, porque esto lo van a necesitar mucho cada vez que ustedes tengan créditos en las empresas. Entonces, por lo general, las empresas hacen, aunque sea un crédito cada 2 años o un crédito por allá cada 3 años, pero cuando se presentan, pues ustedes no se pueden asustar, sino que aplican la fórmula de pago PRIN y listo. ¿Listo? Entonces no se pueden varar. Entonces borremos acá el valorcito. Listo, entonces hemos construido la tabla de amortización del crédito para la empresa. ¿Listo? Entonces nos dio esto. Recordemos que esto lo tenemos que comprobar. ¿Cómo lo comprobamos? Pues el valor a capital da 200 millones y los intereses da 32.926.908, que debe coincidir también con la tabla de amortización que nos entregó el banco, ¿sí? Al menos en sus totales, no en los valores, porque la distribución interna va a ser otra, ¿sí? Esto, lo que es abono y abono interés, abono capital, abono interés, va a ser distinta, pero los totales, es decir, el 200 millones y los 32.926.908 de la tasa de interés, sí nos deberán coincidir. Entonces vamos a verificar si estos dos daticos nos coinciden con la tabla pactada con la entidad financiera. Entonces vamos y verificamos. Y miren, abono a capital, 200 millones. Abono a intereses, 32.926.908. Y pues la cuota que, la sumatoria de las cuotas da 232.926.908. Entonces miren que son los mismos valores. ¿Listo? Entonces, a pesar de que usted paga este tipo de intereses, la tasa interna fue del 5,03. Entonces, esa fue su tasa de interés efectiva, es decir, la real, por tener unos flujos de caja correspondientes a esto. ¿Listo? Aquí tenemos entonces la amortización de la comisión que se pagó. Registros que hay que hacer. Entonces, pues lo primero que tengo que reconocer, reconocemos el interés. Entonces, va a ser muy similar a como hicimos con el caso del banco. Reconoce interés, reconoce comisión cobrada, reconoce comisión pagada. En nuestro caso, pues no tenemos eso de la comisión cobrada, sino que nosotros tenemos interés, comisión pagada. Entonces, la mecánica sería un registro por intereses, un registro por amortización de comisión pagada y un registro por recibir la plata. Y de ahí en adelante se repite. Intereses, comisión pagada, dinero. Intereses, comisión pagada, dinero. Intereses, comisión pagada, dinero. Intereses, comisión pagada, dinero. ¿Listo? Esa va a ser la mecánica de ahí en adelante. Entonces, ¿qué es lo que más quita tiempo? Hacer esta tablita. Pero como ustedes ya están aprendiendo esas fórmulas de pago PRIN, ya ustedes les pueden chicanear a las demás personas de que ustedes ya saben manejar una nueva fórmula que se llama el pago PRIN y que fuera de eso saben calcular la TIR en Excel. Listo, entonces vamos a reconocer el interés de la primera cuota, es decir, estos 9.274.379 pesos. ¿Qué registramos? Entonces registramos gastos financieros por intereses por concepto de obligaciones bancarias. ¿Pregunta? ¿Nos va a preguntar algo? ¿No? ¿Se arrepintió? Bueno, parece que sí, se arrepintió. Entonces tenemos gastos financieros por intereses. Entonces, 9.274.379 pesos. ¿De dónde salió este valor? Salió de la tabla de amortización de la empresa. Entonces, reconozco esto como un gasto financiero por concepto de intereses, que en esto, pues esto no difiere
con respecto a la norma local. Nosotros cuando teníamos que pagar intereses, pues sí, colocábamos gastos financieros por intereses y ya. ¿Sí? Lo único es que la forma de calcularlo pues es distinta. ¿Sí? El valor como tal. Entonces, listo. Gastos financieros por intereses, 9.274.379. Contra una deuda, porque no la hemos pagado, apenas estamos reconociendo el interés. Entonces, gastos financieros por intereses, 9.274.000 contra el pasivo. Entonces, instrumentos financieros medidos a costo amortizado por concepto de obligaciones bancarias. Entonces, es un pasivo que incrementa, lo registramos de género crédito, 9.274.379. ¿Listo? Entonces, reconocemos intereses. Una vez que reconocemos intereses, entonces seguimos con la otra parte, que ¿cuál es? Recuerden la mecánica. Intereses después. Abono Comisiones. capital. Entonces, intereses, comisión pagada y desembolso. Intereses, comisión pagada, desembolso. Y se va a repetir. Intereses, comisión pagada, desembolso. Intereses, comisión pagada, desembolso. Para este caso, pues, de la empresa. Si hubiese sido para el banco, la mecánica, ¿cuál era? Intereses, comisión cobrada, comisión pagada, desembolso, ¿sí? O en este caso, recaudo de recursos. Intereses, comisión cobrada, comisión pagada, recaudo de recursos. Desde el punto de vista de la empresa, entonces, que es la que está con esta deuda del crédito, entonces va a ser intereses, comisión pagada, desembolso. Intereses, comisión pagada, desembolso. Y siempre se va a repetir lo mismo. Intereses, comisión pagada y desembolso. Entonces, tenemos intereses. Entonces, bueno, le colocamos para registrar intereses del periodo 1 del crédito con la entidad financiera XXXX. Entonces, tenemos intereses. Entonces, sigue comisión pagada. ¿Cómo hacemos? Esto fue una comisión pagada por anticipado. Entonces, comisión pagada por anticipado por concepto de obligaciones bancarias disminuye en 587.602, que miren la carrita. 587.602. Entonces, disminuye nuestra comisión pagada por anticipado. ¿En qué se convierte? Pues ahorita sí se convirtió en un gasto financiero. ¿Por qué concepto? Pues por comisiones pagadas de obligaciones bancarias. Entonces, un gasto contra la disminución de esa comisión pagada por anticipado. Para registrar, entonces, para registrar amortización de comisión pagada por anticipado del periodo 1 del crédito X con la entidad financiera. Entonces, sigamos con la mecánica. Intereses, comisión pagada, y ahorita sigue desembolso. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el desembolso? Entonces, miremos acá cómo nos queda el desembolso. Acá les coloqué, se realiza el pago de la primera cuota. Entonces, disminuye un pasivo, ¿sí? En este caso, instrumentos financieros medidos a costo amortizado por concepto de obligaciones bancarias, disminuye por 38.654.485 contra la disminución del efectivo por 38.654.485 pesos. Para registrar abono de la cuota del periodo 1 del crédito. Aquí no es con el cliente. Aquí hay error del crédito con la entidad financiera tal. Con la entidad financiera X. Listo. Vale, guardar. Listo, entonces, y de ahí en adelante vuelve y se repiten los mismos 3 asientos contables. Entonces, interés, comisión pagada, desembolso. Tercera cuota, interés, comisión pagada, desembolso. Cuarta cuota, interés, comisión pagada, desembolso. Quinta, interés, comisión pagada, desembolso. Y la última, interés, comisión pagada y desembolso. De aquí en adelante, este mismo asiento contable se repetirá 6 veces con estos valores. La comisión pagada también se repetirá
pero con estos valores que están aquí. Y el del desembolso, pues, siempre va a ser este mismo. Ese sí va a ser exactamente igual y se les cambia el para registrar. Ya no va a ser periodo 1, sino que va a ser periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, que es donde finaliza la obligación. Entonces, miren, hemos realizado este ejercicio de las dos formas. Uno, como una cuenta por cobrar para el caso del banco, que el banco entonces cobra esto y será pues parte de su cartera. Y para nosotros, como una obligación, si ubicándonos desde el punto de vista de la empresa, como una obligación financiera, como un instrumento de deuda. ¿Listo? Entonces, tenemos el mismo ejercicio visto desde ambas partes. ¿Por qué les hice este ejercicio así? Porque por allá cuando veíamos la definición de instrumentos financieros, dentro de los conceptos, les decía, es que un instrumento financiero es, o decía la definición que el instrumento financiero representaba para una parte un activo financiero y para la otra representaba un pasivo financiero. Entonces miren que para este caso, para el banco, representó un activo financiero que se llama una cuenta por cobrar a clientes y para la empresa representa un pasivo financiero que es un instrumento financiero por concepto de obligaciones bancarias. Entonces aquí se dieron las dos cosas para verlo pues desde las dos ópticas. ¿Listo? Entonces, no sé qué preguntas hayan con respecto a esto que acabamos de hacer. No el reconocimiento inicial, sino ya sobre esta medición posterior que hicimos. De toda esta tabla de amortización y sus respectivos asientos. No, profe, yo creo que está claro para mí, pues. Bueno, para Alexis está claro ese ejercicio. Para mí también está claro. Listo. ¿Alguien tiene dudas con respecto a lo que acabamos de hacer? No, Bueno, profe, está bien. listo. Este ejercicio, ya saben que lo tienen ahí en la plataforma, que se los publiqué desde ahora 8 días que Johnny me dijo que yo no lo había subido. Entonces yo lo subí y ahí está. Entonces, para que le hagan a este archivo que les mostré hoy, háganle esta modificación acá al final, en el para registrar, que ahí decía que era periodo 1 de crédito con el cliente X. Le quitan eso y le ponen con la entidad financiera X. Ya, es lo único que hay que cambiarle a este archivo de Excel. Listo. Entonces, miren que ya hicimos instrumentos financieros de activos, instrumentos financieros de pasivos. Dentro de esta temática de los pasivos, hay un concepto que la norma internacional separó aparte. Y separó aparte porque es de gran importancia para las empresas. Y para las empresas, pues es de vital importancia el tema de los empleados. Entonces, nosotros como contadores dedicamos una gran parte de nuestro tiempo al tema de las nóminas y su respectivo registro, con todo lo inherente a esto, que implica que la seguridad social, que implica que las prestaciones sociales, que implica los pagos pues, a las demás entidades, que los conceptos de parafiscales y demás. Entonces, todo esto que está relacionado con los empleados, la norma internacional decidió sacarle una sección independiente, ¿sí? Tanto en las NIF plenas como en las NIF para pymes. Y esa sección dedicada a todo este tema de nóminas, pues se llama beneficios a empleados o está bajo el nombre de beneficios a empleados. Entonces, hoy vamos a trabajar beneficios a empleados. Listo, entonces vamos a ver en qué consiste
y cómo es el registro frente a la norma internacional, que esto pues no tiene nada del otro mundo, es algo muy simple, muy sencillo, pero que es importante que tengamos de pronto algunos detalles muy presentes. Listo, entonces voy primero a cerrar el ejercicio que estuvimos haciendo. Voy a cerrar este. Me imagino que en pantalla en este momento no se debe estar viendo nada. Y ya les voy a proyectar la explicación de los beneficios a empleados. Bueno, voy a verificar frente al listado, a ver si de pronto quiénes más han llegado. Wilder me dijo por acá que él ya había llegado. A ver, entonces, Wilder, ¿todavía está por ahí? Sí, profe, acá estoy. Listo, Wilder. Entonces, Wilder, miremos a ver, Lucenit que llegó tarde hoy. Sí, A ver, profe, con lo que le expliqué. listo, Lucenit. Sí, porque Gracias. por ahí me estuvieron diciendo que no, que la estaban extrañando mucho. Y yo dije, no se preocupen que ya llega ahorita. También. Listo, Gracias. Lucenit, ya que yo no le he puesto aquí que sí asistió. Armando ya llegó. Ve, Armando no acaba de ingresar a la sala, me parece que sí. A ver, yo minimizo acá el chat. Cerrar. Yo ahorita había visto aquí como Armando en el listado. Ah, sí, Profe, en el chat dice que Armando. presente. Listo, aquí ya. Viendo Armando Franco, listo. No, y ya lo vi aquí en el listadito de los asistentes. Armando. Le pongo aquí que sí asistió. Listo. ¿Quién falta? De los que tengo aquí pendientes. Me falta Juana Valentina. Juana Valentina de pronto está. Profe, no está enferma. Ah, ya está enfermita. Ah, bueno, me le informan entonces que le envíe la excusa a Brian, por favor. Bueno, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces aquí a compartirles pantalla de beneficios a empleados. Listo, ahí les debe aparecer unas diapositivas, presentación. Listo, ¿alcanzan a ver ahí donde dice diplomado en NIF, beneficios a empleados? Sí, profe. Sí, señor. Listo, entonces vamos a ver este tema. Este tema, pues ustedes yo creo que están cansados de hacer nóminas durante toda la carrera y están cansados de calcular que cuánto es el auxilio de transporte, que si una persona se ausenta un día, que las horas extras, que todo esto del aporte a seguridad social, que el aporte a salud, que el aporte a pensión, todo ese poco de cosas. Entonces, pues como ustedes ya están cansados de ver todo eso, entonces nos va a rendir mucho este tema de beneficios a empleados. Entonces, en primer lugar, pues aclararles que los beneficios a empleados están en estas secciones que aparecen ahí en pantalla. Ahí les dice que si es en la NIF para pymes, aparece en una sección que es la sección 28. Y si estamos hablando de norma internacional plena, todavía aparece en una que se llama la NIC 19. ¿Recuerdan cuando vimos por allá la historia de las normas internacionales? Dijimos que a partir de cierto año, ¿sí? Que lo tenemos allá en las normas, que a partir de cierto año, todo lo que se sacará nuevo como norma internacional a nivel de contabilidad y de información financiera recibían el nombre de NIF. Pero que inicialmente todas las normas cuando empezaron a salir, todas se llamaban las NIC, Normas Internacionales de Contabilidad. Quiere decir que esta NIC 19 todavía tiene el nombre de NIC, no le han hecho modificaciones tan sustanciales que ameriten derogarla y catalogarla bajo un nombre que se llame NIF. ¿Listo? O sea que todavía se llama NIC 19. ¿Listo? Entonces, si estamos hablando de NIF plenas, es decir, para entidades de grupo 1, entonces lo ubicaremos en la NIC 19.
Y si estamos hablando de empresas de grupo 2, entonces estaremos hablando de la sección 28 de NIF para pymes. El alcance de la norma. Entonces, ¿qué implica los beneficios a empleados? Entonces, implican todo lo que ustedes alcanzan a ver ahí en la diapositiva. Entonces, los beneficios de los empleados incluyen lo pagado a, entonces, pues lo que se paga a los empleados directamente, ¿sí? Lo que se paga también a las personas que dependen de él, lo que se paga también a los familiares y lo que se paga a los terceros en beneficio del empleado. Entonces, pues hay muchas entidades que tienen diferentes beneficios o programas de bienestar social a sus empleados. Entonces, hay algunos que les pagan seguros de vida, hay otros que les pagan acceso a ciertas actividades recreativas. A los gerentes, pues, y al personal directivo los afilian a clubes y a una cantidad de cosas. Entonces hay otros que les dicen, mire, les vamos a dar el 50% para que vayan al gimnasio X. Entonces, pues uno se va todo contentico para esos gimnasios. O se van para ciertas entidades de recreación, escuelas deportivas, escuelas culturales, cursos de muñequería, de pintura, no sé qué artístico, todo ese tipo de cosas. Entonces, todo eso hace parte de los beneficios a empleados, tanto lo que se le pague a él directamente, como a sus beneficiarios, como a sus familiares, y lo que se le pague a terceros para que los empleados puedan aprovechar. Entonces usted va a ir a cierto club y entonces usted lleva una tarjetica y usted no tiene que pagar nada, que porque la entidad le paga a usted el ingreso al club y usted solamente paga cosas que usted consuma, pero lo que es el ingreso y hacer el uso de los servicios que tengan, pues no los tiene que pagar. Entonces eso incluye muchas cosas. Eso incluye ligas de patinaje, ligas de bolos, una cantidad de beneficios que pueden llegar a tener los empleados y dependiendo de las empresas. Hay empresas en las cuales no hay nada, ¿sí? Solamente pues usted trabaje, se le paga su nómina y hay otras empresas en las cuales pues pueden tener una cantidad de beneficios que se logran a través del tiempo y que pues los sindicatos especialmente propician para que se les den este tipo de vínculos y de beneficios a los empleados en las empresas. Entonces usted escucha sindicatos de ciertos bancos que ellos hacen paros y hacen una cantidad de solicitudes y logran ciertos beneficios. En las entidades del sector público también ejercen mucha presión el tema de los sindicatos. Hay en otros bancos y en otras entidades en las cuales no hay sindicatos, sino que hay acuerdo colectivo. Y pues para usted poder trabajar en esa empresa, ustedes desde el principio le hacen firmar un documento en el cual le dicen, mire, aquí no hay sindicato, entonces es obligatorio que usted firme el acuerdo colectivo donde usted dice y se compromete a no formar sindicato y pues obviamente no podrá hacer paros ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, todo este tipo de beneficios se consideran beneficios a empleados. La norma también aclara lo siguiente, que los pagos pues, pueden ser realizados en dinero o en suministro de bienes y servicios, lo que les acabé de comentar. Entonces, a usted le pueden dar, por decir algo, un bono y en ese bono usted se lo dan de X almacén. Entonces usted se va feliz con el bono y adquiere los productos allá en el almacén y usted no desembolsa dinero, sino solamente si se le acabó el valor del bono y no le alcanzó, pues ahí sí usted completa. Listo, entonces eso es una forma. Usted no le dieron dinero, le dieron fue la tarjeta para que usted fuera allá y se llevara los productos. O le dan las suscripciones a las entidades que les mencioné, clubes, gimnasios, escuelas de patinaje, escuelas de natación, escuelas de bolos, ligas de no sé qué, todo ese tipo de cosas. Y entonces pues usted asiste y listo, y a usted no le pagan nada, a usted le suministran el servicio. Esto puede aplicar para empleados que trabajen de tiempo completo, que trabajen de tiempo parcial, que sean permanentes u ocasionales o en forma temporal. Entonces, estamos hablando de este tipo de normas, beneficios a empleados. ¿Listo? ¿Entendido qué significan beneficios a empleados?
Clarísimo. Señor. Listo. Entonces, ya que me dijeron que sí, entonces eso es. Tipos de beneficios, entonces se los desagregué acá. Algunos, ahí no van a estar todos, pero ahí les puse algunos. Entonces, pues, un tipo de beneficio, pues, sueldos, salarios, aportes a la seguridad social, las licencias, todo lo que tiene que ver con ausencias remuneradas, bien sea por vacaciones o por enfermedad, participación en ganancias o incentivos. A propósito esta de participación en ganancias o incentivos, hay unas empresas que dan un reconocimiento por productividad. Y entonces, si a la empresa le fue muy bien y alcanzó, por decir algo, las metas del año o las metas del mes, entonces le dan un detalle a los empleados. Y ese detalle es, por ejemplo, miren, tienen 2 tiquetes para que se vayan para Cancún durante 5 días con todos los gastos pagos. Entonces, pues la gente se motiva y entonces buscan alcanzar las metas para poderse ir para Cancún. Pues obviamente no en esta época, sino pues en una época posterior al coronavirus. Entonces, eh, ese puede ser un tipo de incentivo. Otros pueden ser, por ejemplo, que usted, si alcanza las metas, entonces le dan un bono en dinero de un porcentaje. Entonces, si se alcanzan las metas de la empresa o si se alcanzan las metas del área o de la oficina, porque pues sabemos que hay empresas con sucursales en todo el país, entonces si esta sucursal alcanza las metas, entonces va a recibir como una comisión adicional o un bono adicional del 20% del sueldo. Entonces, pues la gente se motiva mucho más a cumplir las metas. Entonces, a eso hace referencia este tema de participación en ganancias o incentivos. Beneficios no monetarios. Entonces, hay servicios médicos, hay algunos que también ofrecen, por ejemplo, que les dan medicina prepagada, conceptos por arriendo, viajes, automóviles, uso de bienes en forma gratuita y similares. Entonces, hay empresas donde usted llegó con el cargo de contador y entonces en esa empresa le dicen, mire, dentro de nuestras políticas tenemos que al contador se le asigna vehículos de la empresa. Y entonces, ¿cómo así que se le asigna vehículos de la empresa? Digo, sí, nosotros tenemos una flota de vehículos y entonces el carro que está allí, ese BMW, ese le corresponde al contador. El Ferrari de no sé qué, ese le corresponde al gerente. Y entonces, pues usted se hace responsable del vehículo para que no tenga que invertir en gastos de desplazamiento. Y el consumo del combustible y reparaciones y demás de los vehículos va con cargo a nuestra organización. Entonces, usted es muy Profe, feliz. ¿dónde es eso, profe? Eso no está tan lejos. Eso está muy cerca. Eso está en las empresas del Quindío. Entonces, eso ocurre. ¿Listo? Esos casos, pues sí se dan para empresas multinacionales y pues empresas multinacionales tampoco están muy lejanas. Aquí en Armenia tenemos multinacionales y las tenemos en nuestro país y también en otros países. Entonces, motívense para que les asignen ese tipo de vehículos mientras estén en estas empresas. Listo, entonces Sobre todo el tenemos... Ferrari, profe. Listo, entonces tenemos que pueden hacer uso de esos bienes, de esos servicios. Otro tipo de beneficios a empleados pues son las pensiones. Otro tipo de beneficios pueden ser aquellos que dan posterior al retiro. Entonces, en algunas entidades ofrecen servicios de carácter médico. Entonces, usted se pensiona en una entidad y ellos le dicen, mire, por ser usted pensionado en nuestra empresa, entonces pues usted le paga la pensión con pensiones o un fondo privado si es que están en algún fondo privado. Entonces, ellos le dicen, mire, usted la pensión se la da el fondo de pensiones, que sea, y usted puede seguir contando con acceso a los servicios médicos que tiene nuestra organización. Entonces, usted se va, queda pensionado, la entidad de pensiones a usted le estará pagando su pensión de manera mensual, pero usted puede hacer uso de los servicios médicos o de medicina prepagada que tenga la entidad. ¿Por qué? Porque es un servicio post-empleo.
¿Listo? Entonces, de hecho, ahí la relación es más abajito, atención médica posempleo, seguros de vida, incapacidades, cualquier otro similar. Todo ese tipo de beneficios se incluye o se denominan beneficios a empleados. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente, incluido este concepto, dentro del concepto de beneficios a empleados. Categorización. Entonces, hay diferentes tipos de beneficios a empleados. Hay unos que son por terminación. Entonces, pues cuando usted termina su contrato laboral, entonces, pues a usted le tienen que pagar algo. ¿Y qué le deben pagar? Pues si usted termina su contrato laboral, pues a usted le tienen que pagar sus prestaciones sociales en proporción al tiempo laboral. Entonces, esas prestaciones sociales están dentro de esta categoría que es por terminación. O si a usted lo despidieron y usted tenía contrato a término indefinido, pues le darán sus respectivas prestaciones y le tendrán que dar la respectiva indemnización. Entonces sabemos de muchas entidades pues que en esta época están despidiendo a sus trabajadores y pues muchas tenían el personal vinculado bajo contrato a término indefinido y pues les están pagando las indemnizaciones porque pues no los pueden tener laborando porque pues no tienen forma de recibir ingresos y ha sido en muchos, pero muchos de los sectores. Entonces, dentro de los beneficios a empleados pues incluye esto. ¿Listo? Beneficios post-empleo. Los beneficios post-empleo, entonces es que usted terminó su trabajo o se pensionó y además de que se pensionó, entonces a usted le siguen dando unos beneficios. Entonces, les hablaba ahorita del servicio de carácter médico o medicina prepagada, o les dicen usted puede seguir asistiendo a tal entidad de recreación o puede seguir yendo al gimnasio y pues ya no se le dará un beneficio del 100%, nosotros le damos el 90% y usted paga el 10% para ir al gimnasio, por ejemplo, o paga el 5% o definitivamente no paga nada, sino que usted puede seguir asistiendo a todas sus jornadas recreativas, culturales y demás, tanto para usted como para su familia. Entonces, eso es un beneficio post-empleo. Y hay unos beneficios a largo plazo y otros a corto plazo. Entonces, pues en el corto plazo, todo lo que usted tiene derecho en un periodo inferior a un año. Usted está trabajando normalmente y pues sabe que por allá le tienen que hacer el pago de la prima, tanto en junio como en diciembre. O que ya le faltan 3 meses para salir a vacaciones, entonces pues le van a dar sus vacaciones. Y a largo plazo, pues hay otro tipo de beneficios, como por ejemplo las primas de antigüedad. Entonces, mire, cada vez que usted cumpla 5 años en la empresa, entonces les damos una bonificación o una prima de antigüedad. Y entonces usted se esfuerza por llegar a cumplir esos 5 años para poder recibir su prima de antigüedad. ¿Listo? Entonces, todo ese tipo de beneficios se encuentran estipulados en esta norma. ¿Listo? Entonces tenemos beneficios por terminación, beneficios post-empleo, beneficios a largo plazo y beneficios a corto plazo. Dentro de los beneficios a largo plazo, yo los catalogo como otros. Entonces, pues tenemos ausencias remuneradas, las primas de antigüedad, beneficios por invalidez. Entonces, supongamos alguien sufrió algún accidente y pues recibe de parte de la empresa un dinero por concepto de invalidez y eso pues se va a largo plazo, entonces pues se incluyen acá. Participación en ganancias e incentivos. Los incentivos es lo que yo les comentaba ahora rato. Y la participación en ganancias es que les dicen, si usted cumple 10 años en nuestra empresa, entonces nosotros le damos unas acciones de la organización para que queden a nombre suyo. Entonces, de ahí en adelante usted también será accionista de la empresa. Entonces, eso es la participación en ganancias. Algunas empresas grandes que emiten acciones le dicen a sus empleados que después de X cantidad de años en la empresa y si han tenido buen rendimiento y si cumple con una cantidad de cosas,
entonces le pueden dar acciones para que sean socios minoritarios de la sociedad. Y beneficios diferidos, que está más enfocado al tema de primas de antigüedad también, o quinquenios, en algunos también los llaman quinquenios, y eso. Entonces, esos son los otros beneficios a largo plazo. Yo me voy a enfocar hoy, y espero que me alcance el tiempo para trabajar estos beneficios a largo plazo, y hagamos también un ejercicio ahí como de la nómina, para que veamos las dos cosas de una vez. Una definición de beneficios a largo plazo. Se las plasmé ahí en pantalla. Dice que son retribuciones a los empleados diferentes de post-empleo, por terminación y en acciones. Son diferentes a esos. Cuyo pago no vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. Entonces, cuando estamos hablando de beneficios a largo plazo, como las primas de antigüedad, pues es algo que no se paga año tras año, sino que hay que esperar cierto tiempo, como el caso de los quinquenios. Listo, que es un equivalente a una prima de antigüedad. Entonces, esas reciben el nombre de beneficios a largo plazo. Son diferentes a beneficios post-empleo. Recordemos que beneficios post-empleo son aquellos en los cuales usted se pensionó y las empresas no abandonan a sus empleados que fueron pensionados, sino que les siguen dando ciertos beneficios para que ellos sigan teniendo el sentido de pertenencia por esa entidad en la cual ellos laboraron. Listo, entonces esos son beneficios a largo plazo. ¿Cómo se hace el reconocimiento contable? El reconocimiento contable dice que se reconoce que el costo del servicio debe ser distribuido en el tiempo que medie entre el ingreso del empleado y la fecha esperada de la obtención del beneficio. ¿Cómo así? Pues que usted debe verificar cuál es el valor desde el momento en que la persona ingresó y la fecha en la cual la persona va a recibir ese beneficio, digámoslo así, a largo plazo. Entonces dijimos que es un quinquenio. Entonces las empresas que tienen quinquenio, entonces ingresan, por decir algo, están en el primer año de trabajo y entonces, ¿qué tiene que hacer contablemente la organización? Tiene que calcular desde la fecha de ingreso cuánto es el valor hasta el momento en que la persona tenga derecho a recibir el quinquenio, que sería pasado los 5 años. Entonces, empieza a realizar los ajustes contables de tal manera que cuando llegue el momento en que haya que pagar el quinquenio, la empresa no se vea insolventada sin saber qué hacer para poderle pagar el quinquenio a sus trabajadores. Entonces, eso es lo que vamos a aprender ahorita. Les traigo un ejercicio práctico en el cual vamos a aprender a reconocer primas de antigüedad a la luz de la norma internacional. Listo, este cálculo que uno hace entre cuánto es la fecha de ingreso y la fecha en la cual la persona debe recibir el beneficio, se hace teniendo en cuenta las tasas que hay en el mercado, ¿sí? Y teniendo en cuenta la proyección de cuánto va a incrementar el salario a través del tiempo. Listo, entonces eso lo vamos a hacer y eso recibe un nombre que se llama la unidad de crédito proyectada. Que eso no es nada del otro mundo, es más el concepto técnico que lo que hay que hacer realmente. Listo, entonces esa es la forma de hacer el reconocimiento contable y ya vemos entonces el ejercicio práctico. No sé si hasta acá de la parte teórica hayan preguntas. No, profe. No, ninguno. Listo, entonces si no hay Profe, preguntas, una pregunta. sí, Por ejemplo, usted decía hace un momento que pues durante el tiempo se va a ir como, digámoslo así, provisionando sí, ese valor a pagar, esa como una prima, ¿cierto? sí, Pero sí, si el empleado se retira antes de cumplir, supongamos, los 5 años, sí. entonces ¿eso se liquida distribuido o cómo se haría ahí la liquidación en caso tal de que el cliente no cumpla con el tiempo para recibir la El retribución? quinquenio, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? Eso depende cómo esté pactado en las normas internas de cada empresa. Entonces,
si en la empresa quedó pactado que tiene derecho a quinquenio, así sea de manera proporcional, entonces si el funcionario o si el empleado no alcanzó a cumplir los 5 años, sino que trabajó año y medio, entonces le dan la parte proporcional a ese año y medio. Pero si en la empresa quedó estipulado que solo tendrá derecho los que cumplan los 5 años, entonces si el empleado se fue a los 4 años y 11 meses, no tiene derecho a quinquenio. Entonces depende desde eso, ¿listo? Entonces depende cómo haya quedado pactado en la empresa. ¿Por qué? Porque las primas de antigüedad no son una prima legal, son una prima extralegal. Entonces todo lo que sea extralegal, es decir, adicional a lo que exige la normatividad laboral, se regula en cada organización como quiera. Entonces hay empresas que tienen quinquenios, hay otras empresas que no tienen pago de quinquenios, hay empresas donde no hay sino estrictamente lo de ley. Entonces, si está estrictamente lo de ley, pues usted no tendrá que complicarse la vida en su contabilidad mirando a ver cómo va a ser un quinquenio, cómo se calcula una prima de antigüedad, cómo calcula los valores que haya que pagar por beneficios a los empleados por estar en clubes, en ligas deportivas, ni en nada de eso, sino que usted simplemente hace lo estrictamente, digámoslo así, laboral. Listo, lo que está determinado bajo la legislación laboral. La prima extralegal se pacta, es decir, la empresa determina con sus empleados que va a hacer tal, le va a dar tal bonificación, le va a dar tal prima de antigüedad y fijará las condiciones. Si es, por ejemplo, para el caso de los quinquenios y dice, no, es que la persona que cumpla 5 años tendrá derecho a recibir el quinquenio. Entonces, así la persona tenga 4 años, 11 meses y 29 días y se fue, y ya no tiene derecho a quinquenio. Pero si completó los 5 años, tendrá derecho a quinquenio. Listo, eso depende cómo haya quedado establecido en la entidad. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Listo, entonces pienso que más bien el ejercicio, como el ejercicio nos demoramos siempre unos cuantos minutos, salgamos a descanso más bien de una vez. Listo, salgamos a descanso para que hagamos el ejercicio completo sin interrupciones. Listo, entonces son las 3 y que las 3:35. Entonces volvamos ahorita a las 3:50, a las 4. Volvamos a las 4 de la tarde, todos muy puntuales, para que empecemos este ejercicio de beneficios empleados que lo vamos a hacer con prima de antigüedad. Listo, posterior a ese haremos un segundo ejercicio en el cual veremos cómo se registra una nómina común y corriente. Listo, entonces nos vemos a las 4 en punto. A todos muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, con gusto. No, que la cafetería está errada, pero bueno. Profe, una pregunta. Señor. Yo sé que estamos en descanso y todo, pero pues se me sembró como sobre el tema de por ejemplo, con el tema de esta pandemia, lo de las nóminas está funcionando tal y como lo vimos ahorita. O algo, o habrán algunas cosas que han cambiado. Ha cambiado el tema de los aportes a pensiones. Sí, porque yo tengo entendido que hay también personas que del sueldo les están descontando el 30% y no realmente, no me acuerdo para qué es que se destina ese 30% del sueldo. Ah, no, es el 30%, es decir, no desconozco por qué razón se está descontando. Yo sé que hay unos aportes voluntarios que, por ejemplo, los funcionarios de entidades públicas pueden hacer para atender la emergencia del COVID. Entonces, en el caso de las entidades públicas, sí se está haciendo un descuento obligatorio a las personas que reciben salarios altos y aquellos contratistas que reciban también honorarios altos. Y para los que no ganen esos salarios altos, pues se descuenta de manera proporcional y de manera voluntaria a los trabajadores que lo autoricen. Pero de O sea resto que ya desde la... si por ejemplo yo como empleado de una entidad X, ¿cierto? Sí. Y a mí no me han dicho de que, bueno, me dijeron, me mandaron un otro sí diciéndome que me van a descontar el 30, que tengo sí o sí que decir que sí, que no puedo decir no. Ahí Sí, estarían, yo sí. diría, a mi parecer, que estarían vulnerando mis derechos.
Sí, 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 claro, ahí se estarían vulnerando sus derechos. Pero también hay que mirar otra cosa. Si usted dice no, pues ya le ponen los ojos a usted encima y van a querer cortar su cuello. Entonces Sí, ahí ya es donde uno se pone entre la espada y la pared. es una causal para que usted no lo vuelvan a contratar. Ujú. Sí, esperan a que se termine su contrato y listo, y ya no lo vuelven a contratar. Sí, esa sí Listo, profe. es Eso la, era es toda la la cruda inquietud que realidad. tenía. Exactamente. La Sí, cruda señor. realidad de lo que acontece hoy en día. Sí, señor. Profe, muchas gracias. Listo, bueno, señor, con mucho gusto.